cuando experimentamos un fracaso en la fe. Uno de los dones más importantes en su vida es el don de la fe. Y a veces lo subestimamos, pero la verdad es que vivimos por fe cada día. Algunas personas tienen más fe que otras, pero la fe es vital en nuestra vida. Al tener un fracaso de fe en la vida, sufrimos las consecuencias. Cuando pienso en todos los pasajes de la Biblia, sobre todo en el Antiguo Testamento, considero lo prácticos que son en su descripción, y son ilustraciones tan hermosas, pero tan trágicas en cuanto a fracasos en la fe. Este es uno de ellos. Vayamos a Números, capítulo 13. Los hijos de Israel habían salido de Egipto por el Mar Rojo, al desierto, rumbo a Canaán, la tierra prometida que Dios le había prometido a Israel. Lo que ocurre aquí es un ejemplo hermoso y una lección impactante sobre lo que pasa cuando la gente pierde la fe. Y este mensaje se titula Cuando experimentamos un fracaso en la fe. Así pues, deseo definir lo que es un fracaso en la fe. Un fracaso en la fe es una falta de la expresión de nuestra fe, de confiar en Dios, al ser confrontados con un desafío, una prueba o una tentación. Al ser desafiados a confiar en Dios con algún reto en la vida, alguna prueba o tentación. Y nuestro pasaje es un ejemplo perfecto de esto. Y deseo que notemos algo aquí. Y hemos estado en Éxodo todo este tiempo, pero vayamos al libro de Números, capítulo 13, desde el versículo 1, y dice así: Y Jehová habló a Moisés, diciendo: Envía a tus hombres que reconozcan la tierra de Canaán, la cual yo doy a los hijos de Israel. Así que envió a un grupo de hombres a espiar la tierra, convencidos que Dios les había prometido a sus ancestros, Abraham, Isaac, Jacob y todos los demás. Canaán era su tierra prometida. Luego, veamos el versículo 25 de este mismo capítulo 13 de Números, y deseo que note el reporte que fue este. Y volvieron de reconocer la tierra a fin de 40 días. Y anduvieron, y vinieron a Moisés y a Aarón, y a toda la congregación de los hijos de Israel, en el desierto de Parán, en Cades, y dieron la información a ellos y a toda la congregación, y les mostraron el fruto de la tierra. Así que habían recogido todo ese fruto. Y les contaron diciendo: Presten mucha atención. Nosotros llegamos a la tierra a la cual nos enviaste, la que ciertamente fluye leche y miel, y este es el fruto de ella. Así que trajeron parte de ese fruto y hallaron lo que les prometieron. Mucha atención. Mas, tal vez quiera subrayar esa palabra, pues aquí es donde la gente comienza a fallar en la fe. Mas el pueblo que habita aquella tierra es fuerte, y las ciudades muy grandes y fortificadas. Y también vimos allí a los hijos de Anac. Amalec habita el Negev, y el Eteo, el Jebuseo y el Amorreo habitan en el monte, y el Cananeo habita junto al mar, y a la ribera del Jordán. Así que dijeron: ¿Saben qué? Todo lo que dijeron era perfecto, mas... Entonces Caleb hizo callar al pueblo delante de Moisés y dijo: Subamos luego y tomemos posesión de ella, porque más podremos nosotros que ellos. Mas los varones que subieron con él dijeron: No podremos subir contra aquel pueblo, porque es más fuerte que nosotros. Mire lo que estaban viendo ellos, no lo que Dios les había dicho, sino lo que ellos vieron. Y hablaron mal entre los hijos de Israel de la tierra que habían reconocido, diciendo: La tierra por donde pasamos para reconocerla es tierra que traga a sus moradores, y todo el pueblo que vimos en medio de ella son hombres de grande estatura. También vimos allí gigantes, hijos de Anac, raza de los gigantes, y éramos nosotros a nuestro parecer como langostas,
y así les parecíamos a ellos. Así que tienen para elegir: creerán lo que dijo Dios, les he entregado Canaán, o creerán lo que dijeron los espías, podemos hacerlo, o creerán lo que dijeron los incrédulos, no podemos hacerlo. Entonces, como resultado de lo que concluyeron, escuche esto, qué tragedia, piense en esto. Todo el tiempo que pasaron cruzando el desierto por el Mar Rojo, y considere el hecho de que al llegar al Mar Rojo, Dios lo abrió, pasaron por tierra seca, volvieron las olas, destruyeron al ejército egipcio. ¿Y qué más podría hacer Dios? Luego, dice la Escritura en el versículo 1 del capítulo 14, entonces toda la congregación, mucha atención, en lugar de escuchar a Caleb y a Josué, toda la congregación gritó y dio voces, y el pueblo lloró aquella noche. ¿Y sabe por qué lloraron? Porque tenían que elegir. Podían haber creído lo que dijeron los 2 hombres de fe, o lo que dijeron los demás espías. Entonces, toda la congregación gritó y dio voces, y el pueblo lloró aquella noche. Y se quejaron contra Moisés y contra Aarón, todos los hijos de Israel. Y les dijo toda la multitud: escuche esto, preste mucha atención. Ojalá muriéramos en la tierra de Egipto, o en este desierto, ojalá muriéramos. ¿Y por qué nos trae Jehová a esta tierra para caer a espada, y que nuestras mujeres y nuestros niños sean por presa? ¿No nos sería mejor volvernos a Egipto? Y decían el uno al otro: designemos un capitán y volvámonos a Egipto. Para nosotros es absurdo, pero mucha atención. El título de este mensaje es Cuando experimentamos un fracaso en la fe, porque esta es una expresión muy vívida de lo que sucede en la vida de la gente. Cuando Dios los ha bendecido y bendecido y bendecido otra vez, y los ha ayudado a superar situaciones, y luego les da una oportunidad para otra bendición. Si algo parece un poco difícil, olvidan todo lo que han pasado. Mire, designemos un capitán y regresemos a Egipto. ¿Volver a qué? A la esclavitud y bajo el dominio de los faraones. ¿Cómo regresarían? Alrededor del desierto, no por el Mar Rojo. Escuche. Entonces Moisés y Aarón se postraron sobre sus rostros delante de toda la multitud de la congregación de los hijos de Israel. Y Josué, hijo de Nun, y Caleb, hijo de Jefón, que eran de los que habían reconocido la tierra, rompieron sus vestidos y hablaron a toda la congregación de los hijos de Israel, diciendo: la tierra por donde pasamos para reconocerla es tierra en gran manera buena. Esa es una expresión de fe. Si Jehová se agradare de nosotros, Él nos llevará a esta tierra y nos la entregará, tierra que fluye leche y miel. Por tanto, no seáis rebeldes contra Jehová, ni temáis al pueblo de esta tierra, porque nosotros los comeremos como pan. Su amparo se ha apartado de ellos, y con nosotros está Jehová, no los temáis. Esa es una expresión de fe, porque fue lo que prometió Dios. Entonces toda la multitud habló de, escuche esto, apedrearlos, apedréenlos. Pero la gloria de Jehová se mostró en el tabernáculo de reunión a todos los hijos de Israel. Y Jehová dijo a Moisés: ¿hasta cuándo me ha de irritar este pueblo? ¿Hasta cuándo no me creerán con todas las señales que he hecho en medio de ellos? No sé de un pasaje en la Biblia que sea más explícito en lo que respecta a tener un fracaso en la fe, porque esto es lo que nos sucede. Piense en las bendiciones que le ha dado Dios y también piense en esto. Pese a lo que haya en nuestro pasado, tenemos un futuro, y parte del futuro es influenciado por el pasado.
Pero si confiamos en Dios, su futuro para nosotros siempre es lo mejor. Así que todo un grupo fue a espiar la tierra y solo Josué y Caleb dijeron: si Dios dice que podemos hacerlo, podemos. Y Dios dijo que podemos hacerlo. No se trata, mire, envía tú hombres que reconozcan la tierra de Canaán, la cual yo doy a los hijos de Israel. Esa es la palabra viva del Dios vivo. Voy a darles la tierra. Pero cuando enviaron los espías, solo 2 de todos creyeron. Así pues, deseo decirle por qué tenemos fracasos en la fe. Y la primera razón es esta: el temor al fracaso. No podemos hacer esto. ¿Qué va? Esos hombres son tan grandes. Y empezaron a describir todo eso. Y escuche lo que dice la palabra de Dios. Porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Y citamos ese Salmo 23. Mire, lo citamos y luego desobedecemos a Dios. No temeré mal alguno. Y la palabra dice: ¿de quién temeré? Jehová es la fortaleza de mi vida. Pero pasa lo siguiente: el temor paraliza. El temor paraliza nuestra mente, paraliza nuestro razonamiento e incluso nuestro cuerpo. El temor es un sentimiento muy trágico, sobre todo en la vida de los creyentes, quienes tienen las promesas de Dios. Tienen todo cuanto han soñado en sus corazones. Los israelitas soñaron con la promesa de Canaán desde el yugo egipcio, esclavos del faraón. Luego fueron liberados y ahora libres, en las riberas de Canaán. Oh, no podemos hacer esto, no podemos hacer eso. Esos hombres son tan grandes. Y sí, la tierra es tal cual dijo Dios, tierra que fluye leche y miel. O sea, Dios no les dio ningún conocimiento falso, les dio conocimiento de cómo sería. Pero por escuchar las voces equivocadas, ¿qué sucedió? Piense en esto, piense en su edad en este momento, retroceda 40 años y considere el haber tomado una decisión y tener que vivir los siguientes 40 años en pobreza, pobreza extrema por un fracaso en la fe. Ellos, mucha atención, tenían todas las razones en el mundo para haberle creído a Dios. Escuchar las voces equivocadas puede afectar todo en nuestra vida. El temor al fracaso fue una de las principales causas. Otra causa, la segunda: información falsa. Aquí están estos 2 hombres, por aquí, que creen en Dios y el resto no cree en Dios. Entonces, este grupo dijo: les diremos lo que hay allá. Hay grandes ciudades fortificadas, gigantes, ejércitos grandes. No hay manera de hacerlo. Los otros 2, por aquí, Josué y Caleb, vieron con sus ojos lo mismo y dijeron: sí, podemos hacerlo. Y la diferencia fue su fe en Dios Todopoderoso, porque Josué y Caleb no se habían olvidado del Mar Rojo, no habían olvidado cómo Dios los libró del yugo egipcio. Ahora, allí enfrentaban esa información falsa. El hecho de decir: ¿qué sucederá? Seremos vencidos y perderemos. Tenga mucho cuidado con a quién escucha en su vida. Vuelvo a decirlo, mucho cuidado con a quién escucha en su vida. Debido a su falta de fe, si no tiene cuidado, se dejará contagiar por la actitud negativa de ellos, y en poco tiempo creerá lo mismo que ellos. Y hay una tercera razón por la cual fracasaron. No recordaron el poder de Dios en el pasado. O sea, ¿cómo pudieron olvidarse del Mar Rojo y la liberación del yugo egipcio? ¿Cómo olvidar eso teniendo lo que Dios les había prometido y la evidencia que les había dado? ¿Cómo es que Josué y Caleb pudieron decir: sí, 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 y el resto del grupo dijo: no, no? ¿Sabe qué?
Mucha atención. Ellos veían a los gigantes, mientras Josué y Caleb los veían mediante los ojos de Dios. Y aquí estamos, tenemos un fracaso en la fe, a causa del temor al fracaso, a causa de la información falsa, y por no recordar el poder de Dios en el pasado. Así que al pensar en el pasado, ¿cómo es posible que dudaran de Dios? Y este fue el problema. Y pusieron sus ojos en lo que vieron, pero olvidaron esto. Los carros y los ejércitos del faraón, ¿dónde estaban ahora? En el fondo del mar. Si los egipcios en carros de guerra no pudieron destruirlos, ¿qué podrían hacerles unos hombres detrás de los muros de la ciudad? Y además, Dios Todopoderoso dijo: les he entregado la tierra que le prometía a Abraham, Isaac y Jacob. Se las ha dado y punto. Ahora, lo que deseo que vean es esto. Lo mismo puede pasar en nuestra vida, ya sea un asunto grande o pequeño. La pregunta es esta: ¿estoy dispuesto a creer a Dios? Mucha atención. ¿Estoy dispuesto a creer a Dios porque lo dijo y punto? ¿O estoy dispuesto a creer a Dios si hace esto y aquello para afianzar mi fe? Al ver esta congregación considero que por la edad de la mayoría quizás no tengan dudas. Si usted cree la palabra de Dios, mi Dios pues suplirá todo lo que os falta conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús, mediante su relación con Él. Porque si excluye esa parte dirá, bueno, mi Dios suplirá todas mis necesidades, pero ¿en base a qué? No conforme a su bondad, facultades, talentos y destrezas, sino por su relación con Cristo. Esa es la razón. Entonces, los israelitas tenían todas las razones del mundo para creer que Dios lo haría. Pero pasaron 40 años en el desierto sufriendo por no creerle a Dios. Además, por no ver la situación desde la perspectiva de Dios. Desde la perspectiva de Dios, Canaán era algo seguro, era un asunto resuelto para Dios. Al ver la situación a través de los ojos de Dios, veremos, y deseo que capte bien esto, cuando vemos las situaciones a través de los ojos de Dios, ¿qué vemos? Vemos lo que Dios Todopoderoso puede hacer mediante y por nosotros si mantenemos nuestro enfoque en Él. No que de ellos, que de esto, o qué tal si pasa esto y aquello. Oh, sé que esto dice la Biblia. O sea, puede buscar suficientes razones para no confiar en Dios, pero no son legítimas. ¿Está captando el mensaje? ¿Qué tiene Dios reservado para su vida? No vea su pasado para hacer juicios sobre el futuro. Véalo para agradecerle a Dios por lo que ha hecho. La naturaleza de Dios no cambia. Así que vemos la situación desde la perspectiva de Dios. Y la diferencia fue esta. Cuando Josué y Caleb vieron la tierra prometida, dijeron: ciudades fortificadas, podemos con eso. Esos hombres grandes, podemos con ellos. Porque Dios nos ha dicho que podemos, y Dios nos ha prometido que podemos tomarla. Dios es quien ha provisto Canaán para nosotros. Y hemos estado buscándola por años, y ahora estamos llegando a la frontera de la tierra prometida. Y la mayoría de la gente diciendo: queremos volver a Egipto. Pero Josué y Caleb vieron a los hombres grandes, y a Anac, etc. Los vieron y dijeron: ¿cuán grande es Dios? Así es como debemos verlo. ¿Cuán grande es Dios? ¿Cuán rico es Dios? ¿Tengo suficiente? ¿Cuán rico es Dios? ¿Cuán grande es Dios? ¿Qué si mis situaciones y mis problemas son grandes? ¿Son más grandes que Dios? No. Entonces, lo que debemos preguntarnos es: ¿a quién le creeremos? ¿Cómo reaccionaremos? ¿Creeré que todo lo puedo en Cristo, que me fortalece? ¿O creeré, la situación está muy difícil? Lo sé, pero ¿qué de la bolsa de valores? ¿Qué tal si hace esto y aquello? ¿Qué tal si en estas elecciones? En otras palabras,
así no es como creemos los cristianos, los seguidores de Cristo. Confiamos en Dios, quien es más que apto para ayudarnos a enfrentar lo que sea en la vida. Se trata de una decisión. Y quizás alguien diga, sí, pero ya a estas alturas de la vida, no sé dónde esté a estas alturas de su vida, pero algo sé. El mismo Dios que estaba con usted a los 21 años, está con usted a los 81 años de edad. El mismo Dios. Entonces, la pregunta es, ¿le cree a Dios o no? Así pues, al pensar en todas estas causas de fracasos, la última es enfocarse en los obstáculos en lugar de Dios. Cuando dice, entonces toda la congregación gritó y dio voces, y el pueblo lloró aquella noche, y se quejaron contra Moisés y contra Aarón todos los hijos de Israel. Y les dijo toda la multitud, ojalá muriéramos en la tierra de Egipto, o en este desierto, ojalá muriéramos. ¿Se imagina eso? Al ver este pasaje bíblico, es como que me impacta. Aquí está Canaán, y la diferencia es, ¿estoy dispuesto a creerle a Dios o no? Y creo que hay muchos en el pueblo de Dios que viven en el desierto, porque han llegado a un punto cuando Dios les ha dicho, confía en mí, haré esto. Oh, puede que lo hagas para mi hermano o para mi hermana, pero no para mí. O quizás lo hayas hecho por ellos, pero no, yo no podría tener esa clase de designio. No pese sus obstáculos, confíe en Dios, ponga su fe en Dios. Le cree que sin importar lo mal que se vea la situación, confía en Dios. Y para que ellos dijeran de la noche a la mañana, mejor es que volvamos al desierto y morir sin nada, mejor es volver a Egipto y ser esclavos que entrar en la tierra prometida. Cuando veo ese pasaje bíblico, no sé si haya otro que me impacte tanto como este, porque veo lo que le sucede a la gente. Y así pues, la Biblia dice, y les contaron diciendo, nosotros llegamos a la tierra a la cual nos enviaste, la que ciertamente fluye leche y miel, y este es el fruto de ella. Y les mostró el fruto. Había gigantes allá, pero la razón principal fue su enfoque. Por ejemplo, ¿por qué cree que fallaron? Por esta razón, por su enfoque. Alguien dirá, vieron a Dios, vieron Egipto, vieron el desierto. Y uno pensaría, bueno, un momento, compare eso con la Tierra Santa, compare eso con Canaán. Pero mire, cuando vieron Canaán, cuando vieron la tierra prometida de Dios, vieron todo el fruto y todo lo que describieron y lo maravillosa que era. Y lo único que miraron fue a los gigantes. ¿Qué es una ciudad fortificada y un gigante para Dios? A menudo perdemos las bendiciones más grandes de Dios en nuestra vida porque nuestro enfoque está mal. No es que no estén allí, no es que no desearíamos que ciertas cosas fueran distintas, pero ¿dónde está mi enfoque? ¿Confiaré en Dios? ¿Le creeré a Dios? O dicho de otro modo, ¿qué tiene que hacer Dios para demostrarle algo en la vida? Piénselo. Si Dios le dice que haga algo o le dice, esto es lo que haré en tu vida, ¿qué tiene que hacer Dios para demostrárselo? ¿Acaso puede tan solo tomarle la palabra a Dios? La decisión es nuestra. Puedo ver las cosas desde el punto de vista de una persona consagrada a Dios o puedo verlas desde otra perspectiva y decir, no sé en mi caso, no merezco eso. No puede verlas así. Porque cuando estamos hablando con Dios y estamos orando a Dios y estamos escuchándolo y confiando en Él, ¿qué sucede? Todos los grandes obstáculos en la vida, Josué y Caleb no vieron gigante, vieron hombres grandes que morirían igual de rápido con una espada, que son ciudades fortificadas. Mire, esto me encanta. ¿Qué es una ciudad fortificada para Dios Todopoderoso? ¿Acaso hay algo en Dios que cambie?
entonces no hay que dudar de él. Y quizás usted diga, sí, pero si Dios no cambia y le ama incondicionalmente y le salvó como uno de sus hijos, no hay excepciones a lo que Dios puede hacer y hará en su vida si confía en él. Quizás no sea igual que en la vida de alguien más, pero ¿qué de su propia vida? Ninguno de nosotros es competente en sí mismo, solo lo somos en Dios. Y tenemos la promesa, no te dejaré ni te desampararé. ¿Puede mejorar eso? El Dios soberano del universo, quien lo controla todo, todo lo que existe sin excepción, dijo, no te dejaré ni te desampararé. Y ahora, deseo preguntarle, ¿con quién irá usted si no va con Dios? Y en cada decisión, eso es lo que debemos escoger. Iré con Dios. Amén. Padre, te amamos, te alabamos y te agradecemos por toda la Escritura y gracias por poner esto en tu hermosa palabra para advertirnos y alertarnos. Te pido que hoy alguien que esté viendo o escuchando, si aún no te ha aceptado como su Salvador, ayúdale a entender que está viviendo en el desierto. Quizás tenga oro y plata, acciones, bonos, bienes, pero aún vive en el desierto. Porque cuando su corazón lata por última vez, nada de eso importará. Lo único que importará es su relación contigo. Te pido que le ayudes a aceptar al Señor Jesús como su Salvador y a darse cuenta que hoy puede ser salvo, ahora mismo. Te pido en el nombre de Jesús por esa persona que está viendo o escuchando hoy, se dé cuenta que hay un desierto allá, sin Cristo, y con Él es completamente distinto, y que acepte a Cristo como su Salvador. Señor, que este mensaje se grabe en el fondo del corazón de cada oyente, ahora mismo, en el nombre de Jesús. Amén. El arduo camino a la voluntad de Dios. Uno de los temas más importantes de la Biblia es la voluntad de Dios. Y los no creyentes se burlan de la idea y los creyentes a menudo la ignoran. Pero la verdad es que cada día o vivimos en la voluntad de Dios o fuera de ella. Es por elección propia, elección, y se basa en las decisiones que enfrentamos en la vida, las cuales son muchas. Entonces, al pensar en la voluntad de Dios para su vida, considera cómo hace para descubrir su voluntad, qué hace al entender cuál es su voluntad. ¿Lo obedece o no? ¿O solo piensa al respecto? Se pregunta por qué a veces se mete en problemas y piensa, bueno, si hubiera pensado tal cosa. Es un tema muy importante. Entonces, quiero titular este mensaje El arduo camino a la voluntad de Dios, porque no es fácil y hay piedras de tropiezo en el camino si no tenemos cuidado. Y lo que deseo hacer es hablar de los obstáculos y que usted mismo se pregunte, ¿es por eso que no estoy buscando la voluntad de Dios para mi vida? ¿He descuidado uno de los aspectos más importantes de mi vida? Así que tengo varios puntos y espero que los escriba todos. Y deseo comenzar con el primero. Uno de los obstáculos es este, y es terquedad. Queremos salirnos con la nuestra. Se trata de orgullo y egoísmo de nuestra parte. No queremos consultarle a Dios muchas cosas, solo las hacemos y luego le pedimos su bendición. Pero ese no es su modo de operar. Y la gente dice, nadie va a decirme cómo vivir. Esa es una actitud muy insensata, porque nadie, ninguno de nosotros, es autosuficiente para llevar a cabo la voluntad de Dios para nuestra vida. En ninguna parte de la Biblia dice que sea una senda fácil, sino una pedregosa. Y pensar que hay tantos obstáculos para hacer la voluntad de Dios, los enfrenta en su trabajo, en su hogar, y examine su vida y piense, ¿cuántas veces me he salido de la voluntad de Dios?
¿Cuántas veces casi he perdido la voluntad de Dios? Así que es una senda pedregosa y quisiera mencionar algunos de esos obstáculos. Y el primero es nuestra terquedad. El segundo es la influencia de otras personas. Otras personas no tardan en decirle cómo deben vivir, cómo tomar decisiones, qué decisiones debe tomar, cómo gastar su dinero, con quién casarse, cómo criar a sus hijos. Y dan toda clase de razones de cómo vivir su vida. Pero la verdad es que a menudo escuchamos las voces erradas, porque Dios está dispuesto a mostrarnos lo que debemos saber de cualquier área de nuestra vida, si estamos dispuestos a escucharlo. La gente quiere poner su opinión por encima de la opinión de Dios, y cuando alguien dice, si yo fuera tú, cuidado, no son usted para empezar. No pueden serlo, no saben cuál es el plan de Dios para su vida, y no saben lo que Dios está haciendo en su vida. Puede que crean que lo que ocurre en su vida es terrible, y Dios piensa que es en el tiempo perfecto. Un tercer obstáculo es desconocimiento de los principios divinos. Desde luego no podemos andar en la voluntad de Dios sin conocer sus principios. Así que permítame mencionar algunos. Por ejemplo, uno de esos principios importantes para andar en su voluntad es aprender a esperar en Dios. El tiempo de Dios es un asunto primordial en la vida cristiana. Y un segundo principio es aprender a confiar en Dios, dejar las consecuencias en sus manos, que es una idea ajena para el mundo. ¿Cómo que confiar en Dios y dejar las consecuencias en sus manos? De eso trata la fe. A menudo transitamos por un camino arduo. La voluntad de Dios nunca prometió ser fácil. Enfrentaremos obstáculos en la vida, pero seguimos rumbo a la obediencia a Dios. Otro de esos principios es que Dios suplirá todas nuestras necesidades. La mayoría no lo cree. Creen que ellos mismos tienen que hacerlo. No. Dios suplirá todas nuestras necesidades. Así que al andar en la voluntad de Dios, tendremos todo lo que necesitemos. Y luego, piense en esto. Al andar en su voluntad solo damos un paso a la vez. Cuando nos subimos a un coche en la noche, vamos a conducir, encendemos las luces y solo podemos avanzar tan lejos como alumbren esas luces, ¿verdad? Escuche, la voluntad de Dios no nos mostrará el cuadro completo de nuestra vida. Dios hará que todos demos un paso a la vez. Confiar en Él, obedecerlo y creer. Creer que lo que no puedo ver en la curva, Dios ya lo ha visto y me llevará allí en el momento propicio. Es muy importante mantener el tiempo de la voluntad de Dios en nuestra vida. Luego, otro de los obstáculos es el pecado deliberado y conocido en nuestra vida. Ahora, quizás quiera escribir estos 4 efectos porque en eso consiste. En primer lugar, el pecado ensordece nuestros oídos a la voz de Dios. Al decidir desobedecer a Dios, ya no lo escuchamos con la claridad que Él desea mostrarnos y hablarnos al corazón. El segundo efecto es que el pecado ciega nuestros ojos a la visión de Dios. No conocemos la voluntad de Dios. El pecado deliberado en nuestra vida ciega nuestros ojos a la visión de Dios, de lo que Él está haciendo en nuestra vida. Y desde luego, no seremos felices en la vida sin saber por qué rumbo vamos. El tercero es que endurece nuestro corazón al conocimiento de Dios. La desobediencia a Dios siempre endurece el corazón. Por eso la gente tropieza en la senda, por permitir pecado en su vida, que es una distracción, y tienen por delante lo mejor de Dios, y se desvían porque permiten pecado en su vida. ¿Cuántas veces he escuchado a alguien decir, no entiendo por qué Dios me trata de la manera en que me trata? No,
es cómo lo trata usted. No está escuchándolo, no está obedeciéndolo. Así no le irá bien. No hay promesa en la palabra de Dios que Él bendiga el pecado, la desobediencia y la indiferencia a Él. La vida no es así. Asimismo, el pecado insensibiliza nuestra conciencia a la Biblia. Cuando alguien dice, leo la Biblia y no me dice nada, es porque está viviendo en desobediencia a Dios. No lo escucha, ya ha decidido en su mente y en su corazón. Y al pensar en esto, cualquier cosa que haga que ensordezca mis oídos a Dios, ciegue mis ojos a Él, endurezca mi corazón e insensibilice mi conciencia a Él, estoy ya en problemas. Y al estar fuera de la voluntad de Dios pasa esto. Comenzamos a sentir que algo no está bien. Nos preguntamos por qué, pero no busque en ningún otro lugar. Examine su corazón para ver qué hay en su vida. ¿Quiero en verdad conocer y andar en la voluntad de Dios? Y también uno de esos obstáculos a lo largo del camino es la duda. Debido a que la vida cristiana no es fácil dudar. Y al dudar de Dios, ¿qué pasa? Tomamos malas decisiones. Entonces, si dudo de Dios, ¿qué estoy dudando? Piense en esto por un momento. Si estoy dudando de Dios, ¿qué estoy dudando? Estoy dudando que Dios tenga una voluntad para mí en lo personal. Quizás tenga una voluntad general, pero no para mí. Claro que la tiene. Dudo que Dios me muestre su voluntad. ¿Por qué habría Dios de darme a conocer su voluntad? Porque nos ama. Y luego dudamos de lo que escuchamos de Dios. No debo estar escuchando de Dios porque eso suena muy bien. Hay gente que me ha dicho eso. Así que dudamos de Él, dudamos que podamos hacer lo que Dios requiere de nosotros. Y a menudo es aquí donde la gente se sale de la voluntad de Dios, porque Dios requiere algo de nosotros. Y por dudar que Él nos facultará hacerlo, nos salimos de su voluntad. Nos adelantamos o nos atrasamos. Las cosas no salen bien y decimos, ¿ves? Confié en Dios y no funcionó. No confió en Dios. No lo obedeció. No estaba en su tiempo. Y si lo piensa, cada mañana al despertar, cada día es distinto. Pero como seguidores de Cristo cada día es diferente, salvo una cosa. Tenemos a Dios todo el día para guiarnos, mostrarnos la senda, señalar esos obstáculos en la vida. Es un camino arduo. Hay muchas dificultades al caminar y vivir en la voluntad de Dios para nuestra vida. Dudamos que podamos hacer lo que Dios requiere. Pero recuerda, cuando Dios vino a Gedeón y le dijo lo que quería que hiciera, él contestó, ¿quién soy yo? ¿Alguna vez le ha dicho eso a Dios? A veces cuando Dios nos da una promesa, porque lo juzgamos por cómo nos percibimos, decimos, Señor, yo nunca podría hacer eso, yo nunca podría predicar, o nunca podría cantar, o nunca podría ocupar ese cargo en particular en mi empleo. Nunca podría hacer eso. ¿A quién está escuchando? No está escuchando a Dios, está escuchando el deseo del diablo de hacer que dude de lo que a menudo es la parte más hermosa de la voluntad de Dios. Y Él tiene algo deparado para su futuro que no puede descifrar. No cree merecerlo, así que da muchas excusas para desobedecer a Dios. Dudamos de Él por no tener los hechos que son. Dios nos ama a cada uno individualmente. Él tiene un plan para nuestra vida y nos sostendrá. Suplirá toda necesidad. Habrá dificultad, adversidad, dolor, sufrimiento y pérdida. Y Dios hará que todo eso nos ayude a bien, si reconocemos cuál es la fuente. No toda dificultad, adversidad y prueba viene del diablo. Dios permite ciertas situaciones en nuestra vida. ¿Para qué? Para hacernos crecer, madurar en aspectos en los que no somos maduros. Y a menudo
alguien acepta a Cristo como su Salvador y luego llega a su vida gran adversidad. Y ahora preste atención. Esa dificultad Dios la permite. ¿Para hacer qué? Para moldearnos, forjarnos, hacernos, cambiarnos, quitar de nuestra vida lo indebido. Nos lo tomamos muy a pecho y decimos, Dios no me ama, en verdad no funciona, mira lo que está pasando. Pero vea al apóstol Pablo, vea todos los principales personajes bíblicos, piense en las dificultades que pasaron, Dios las usó todas. ¿Para qué? Para lograr su propósito y moldear personas consagradas a Él. Recuerde que esta es siempre la meta de Dios, porque la meta de Dios no es agradarnos, la meta de Dios no es darnos todo lo que queramos, su meta es transformarnos a la semejanza de Cristo. Entonces, cuando hay duda por lo general, nos lleva en sentido contrario. Pregúntese, al máximo de su conocimiento, ¿lleva una vida de obediencia a Cristo? ¿Tiene el empleo que Él le dio? ¿Se viste como creyente? ¿Gasta su dinero como creyente? O sea, su meta es seguir el liderazgo del Señor en su vida. Podría decir, al máximo de mi conocimiento, vivo creyendo y confiando que el Señor me guiará en cada paso del camino. Dios quiere hacerlo, lo desea, lo ha planeado, y el desenlace de nuestra vida es consecuencia de si seguimos o no su voluntad. No es fácil, porque hay muchos obstáculos y lo que estoy haciendo es mencionarlos, y uno de ellos es sentirnos indignos. Como Gedeón, ve a Moisés. Cuando Dios fue a Moisés y Moisés escuchó lo que Dios quería decirle, contestó, yo no puedo hablar, no puedo hacer esto, no puedo hacer aquello. Me pregunto, ¿cuántos siervos de Dios se salieron de su voluntad en sus vidas porque le dijeron a Dios que no podían hablar, que no podían cantar, que no podían hacer esto, no podían hacer aquello, no tomarían ese empleo? Mire, preste mucha atención, no subestime lo que Dios piensa que usted puede hacer, porque Él está allí para ayudarle a hacerlo, para ayudarle a ser quien Él quiere que sea. Así que no base sus decisiones en su modo de pensar, sino en lo que Dios le ha llamado a hacer. Él hará lo que sabe que es lo mejor para nosotros, suplirá todo lo que necesitemos para lograr su voluntad y propósito para nuestra vida. Y no dije que sería una senda fácil. Mucha gente recae. Ahora, lo que quiero decir es que vuelven al pecado. Resbalan ante el pecado, y no es tanto que resbalen, sino es cuestión de escoger, tomar una decisión de hacer lo que solían hacer, de lo cual Dios los libró, porque no creen que puedan ser la persona que Dios quiere que sea. Pero recuerde esto, no hay un lugar en la Biblia donde Dios diga que si uno de sus hijos peca, hasta ahí, terminó. No. ¿Por qué dijo, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y librarnos de toda maldad? En nuestro andar cristiano cometeremos errores y pecaremos, y Dios nos ha dado la certeza de que Él no nos desecha porque lo desobedezcamos, porque flaqueemos en algún lugar o a lo largo del camino. No todos somos fuertes, quizás otras personas lo sean, así que cometemos errores, decidimos desobedecer a Dios, pagamos las consecuencias. ¿Qué hacemos? ¿Nos alejamos? No. Le pedimos perdón a Dios con franqueza y lo buscamos para que nos dé sabiduría, guía, dirección, un aviso en nuestro corazón para evitar ese pecado. Dios está de nuestro lado para ayudarnos a ser las personas que Él quiere que seamos. Y escuche, seguramente alguien dirá, ¿y si es algo muy malo? No sé a qué se refiere, pero permítame decirle, no puede pecar tanto que Dios no le rescate. Pero cuánto desearía no haberlo hecho, porque Dios tiene una mano que castiga. Y presta atención, ¿sabe lo que Él está haciendo?
regresándonos con amor a su voluntad. Dios no le expulsará por haber flaqueado a lo largo del camino. Y desde luego, una de esas excusas que damos es nuestro ajetreo. Bueno, es que me mantengo muy ocupado, no tengo tiempo para ir a la iglesia. Estoy tan ocupado, no tengo tiempo de leer la Biblia, estoy tan ocupado que antes de dormir susurro una oración. El ajetreo es un arma del diablo. Todos podemos usarlo de excusa para pecar. Porque vivimos en un mundo opuesto a quienes somos y a nuestro estilo de vida. Tenemos un mundo en oposición a quienes somos. Y cada domingo conozco a personas de algún otro país y es interesante lo que han pasado, el sufrimiento que a veces enfrentan, si están dispuestos a compartirlo. Dificultad, adversidad, es cierto en todas partes, pero porque sea verdad, no significa que claudiquemos. No significa que diga, no sé si lo lograré o no. Claro que sí podrá. Lo logrará si tan solo depende del Señor. La vida cristiana no es fácil, pero algo es seguro, tiene un maravilloso final eterno. Dios nos llevará a nuestra morada celestial y nos bendecirá por la eternidad, por nuestra fidelidad, nuestra lealtad, nuestra devoción, porque todos, sin excepción, somos una luz viva, un testigo de quién es Dios. Es natural que cometamos errores, es normal que en ocasiones hagamos lo que sabemos que no es lo más sabio, pero pagamos un precio. Así que una de las cosas más importantes que hacemos es pasar tiempo con Dios. Quizás sea por breve tiempo o por mucho tiempo, pero todos necesitamos esa relación. Se necesita mucha atención, se requiere tiempo para ser una persona consagrada a Dios. Se necesita tiempo para andar con el Señor, se necesita tiempo para conocer su voluntad, pero es un camino arduo. Si está esperando a que se vuelva fácil, le aseguro que no se hace fácil. Algunas cosas quizás no sean tan difíciles como otras, pero nunca llegará un momento en que una vida consagrada sea fácil y pueda relajarse. Cuando venga a darse cuenta, andará en desobediencia a Dios. Dios nos ha dado una vida maravillosa. Nos ha dado al Espíritu Santo para vivir y andar con nosotros cada día y para enfrentar cada circunstancia que confrontemos. Recuerde esto, quizás sienta que está solo, pero no lo está. Tal vez se sienta solo, pero no lo está. Al examinar su vida, por ejemplo, y al preguntarse ¿qué me falta? Pregúntese, ¿me falta ese tiempo valioso que Dios desea pasar conmigo? Para darle consuelo, fuerza, sabiduría, guía, dirección, apoyo, ayuda, advertencias en su vida. Así es Él. La vida cristiana no es fácil, es una senda ardua, pero tener al Espíritu Santo, quien nos ayuda, la presencia de Dios en nuestra vida y todas las promesas bíblicas y este manual, la palabra del Dios mismo, hace que la vida cristiana sea lo mejor, pase lo que pase a nuestro alrededor. ¿Y dónde se ubicaría usted en el andar cristiano? ¿Diría que vive en la voluntad de Dios? ¿Que intenta de manera sincera y genuina caminar en su voluntad para su vida diaria? ¿O se encuentra sumido en quejas y pataleos y protestas, pensando, ¿qué falta en la vida cristiana? No falta nada en la vida cristiana. Por lo general puede rastrear el origen. ¿Cuándo fue la última vez que se sentó y leyó la Biblia? Le pidió a Dios que le hablara a su corazón, le mostrara su voluntad para su vida. Quizás diga, pues ni sé qué leer. Es sorprendente. Cuando no sabe qué leer, busca algún pasaje y al leerlo parece que tuviera su nombre. Dios sabe lo que necesita leer y sabe cuándo necesita leerlo y sabe justo lo necesario para alentar su corazón. Yo le pregunto,
¿Está usted satisfecho con su vida cristiana? No quiero decir que crea que todo es perfecto, pero siente que está creciendo. Y pienso en 3 temores que tiene la gente en la vida cristiana. Número 1. Temen lo que Dios pueda requerir de ellos. Así que piensan, bueno, quizás Dios me llame a ser misionero. No se preocupe por eso. Tal vez Dios me pida que haga esto, que haga aquello, que haga lo otro. No. Mucha atención. Un padre amoroso solo requerirá lo que él sabe que usted es capaz de hacer con su ayuda, su fortaleza y su sabiduría. Nunca pedirá más de lo que puede ayudarnos a hacer. En segundo lugar, un temor al fracaso. No puedo con la vida cristiana. Ninguno de nosotros podemos solos. Todos fallamos a veces. Le pedimos a Dios que nos perdone y seguimos, pero no lo tomamos por sentado de forma insensata o caprichosa. Si dice, si confesamos nuestros pecados, significa si estamos de acuerdo con Él al respecto. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Levantarnos en la senda de la vida cristiana y ayudarnos a avanzar. No vivimos en el engaño y el fango de desobediencia y pecado en nuestra vida. Le pide a Dios que le perdone y sigue adelante. No hay un santo sin pecado. Todos estamos contaminados. Porque mire, la senda para vivir la voluntad de Dios es ardua y tropezaremos a menos que nos apoyemos del Señor, lo escuchemos, dependamos del Espíritu Santo. Y decimos, tengo miedo de lo que Dios pueda requerir de mí. Mucha atención, mucho de lo que Dios nos pide no podemos hacerlo sin Él. Pero el Espíritu Santo vino a nuestra vida y nos selló como hijos de Dios al ser salvos. Por tanto, este es el Espíritu de Dios que mora en nosotros para facultarnos a hacer cualquier cosa y todo lo que Dios requiera de nosotros. Esa es la seguridad divina. Así que, si fallamos no es su parte, y Dios sabe que cuando fallamos, Él está allí para perdonarnos. Y por ejemplo, tememos de lo que Dios pueda pedirnos. Tememos al fracaso. Y también otro de nuestros temores es el temor a la crítica. ¿Cuántas veces ha desobedecido a Dios por miedo a lo que alguien podría decirle sobre su vida? Es sorprendente cómo los cristianos pueden temer a las críticas de otras personas. Mucha atención. Si usted lleva una vida consagrada, lo van a criticar. Si lleva una vida consagrada, obedece a Dios, trata de andar en su senda y en su voluntad, será bendecido, pase lo que pase. Porque Dios está de su lado, vive en usted. Mire, Dios busca ayudarle, facultarle, equiparle, encomendarle la fortaleza, sabiduría y guía que requiere una vida consagrada, porque todos brillamos más cuando tenemos una vida consagrada. Entonces, permítame una pregunta sencilla. Al examinar su vida, no es asunto de nadie más y nadie puede leerle la mente. ¿Diría usted que está caminando en la voluntad de Dios para su vida? Ahora, no dije que nunca peque, no dije que nunca falle, no dije que nunca comete errores, no dije nada de eso. Es decir, usted, que lo sabe mejor que nadie, ¿cree que camina en la voluntad de Dios? No el pasado, no lo que hará, sino al máximo de su conocimiento, ¿cree que anda en la voluntad de Dios? Habrá momentos en su vida cuando será más fácil ser obediente que en otros. Habrá momentos en los que le será muy difícil ser obediente a Dios debido a las circunstancias en las que se encuentra, que quizás no creó usted, sino alguien más. El lugar más seguro donde estar es en el centro de la voluntad de Dios. Solo usted puede ponerse allí. Y usted dirá, ¿cómo llego allí? Pídale a Dios
que le perdone su pecado y le dice al máximo de su conocimiento: Señor, quiero que gobiernes mi vida, que guíes mi vida, muéstrame el camino. Y Señor, con tu ayuda, fortaleza y el poder de tu Espíritu, me esforzaré por seguirte. Nunca puedo prometerte que no volveré a pecar. Nunca puede prometerle perfección, no puede prometerle que siempre hará lo correcto, ¿verdad? Pero sí decirle: Señor, aquí está mi vida, este es el deseo de mi corazón, y confiaré en tu Espíritu Santo que pusiste en mí, y me prometiste el poder y la fuerza para obedecerte. ¿Es esa su oración? Padre, gracias, gracias por la gracia. Gracias por entender quiénes somos, dónde estamos y por qué estamos aquí. Gracias por tu disposición de entrar a nuestras vidas en cualquier momento, perdonar nuestro pecado, limpiarnos, levantarnos de nuevo y movernos al centro de tu voluntad. Te pido que nos hayas hablado a cada uno de nosotros, y te pido por la persona que vino hoy, sin saber nada de tu voluntad, que nunca pensó que tuvieras interés personal en su vida, que te entregue su vida a ti hoy. Gracias por amarnos, Padre. Gracias porque nunca, nunca, nunca desistes de nosotros. Y gracias porque en el momento en que pasamos de esta vida a la venidera, estarás allí, porque dijiste: no te dejaré ni te desampararé. Decimos aleluya, en el nombre de Jesús. Amén. Cuando Dios nos pide esperar. Al pensar en todas las lecciones que he aprendido a lo largo de los años, el principio más importante es este: obedezcamos a Dios y dejemos las consecuencias en sus manos. Pero hay un segundo principio que considero muy importante, y es este: esperemos en el tiempo de Dios. Esperemos en Dios, ya que su tiempo es muy importante. Y a menudo pensamos: pues si sé lo que Dios quiere que haga, eso es lo único que importa. No. También debemos saber cuándo y cómo quiere que lo hagamos. Entonces, al pensar en esto, vino a mi mente este versículo en el Salmo 27, versículo 14, que dice: aguarda a Jehová, esfuérzate y aliéntese tu corazón. Sí, espera a Jehová. O sea, no apresurarnos, sino esperar en Dios. Esperar en Dios es algo difícil, sobre todo cuando queremos algo ahora mismo, o cuando creemos que es necesario ahora y Dios no piensa lo mismo. Aguarda a Jehová, esfuérzate y aliéntese tu corazón. Sí, espera a Jehová. Entonces, recuerdo 2 ocasiones en mi vida cuando este principio fue muy importante. La primera vez, recuerdo cuando tuve un choque con mi automóvil. Una dama me chocó por detrás y rodé como 9 metros por la calle. Recuerdo que, estando en el carro, Dios le habló a mi corazón: no compres un auto. Pues pensé: qué raro, ni siquiera estoy pensando en comprar uno. Pues Dios sabía que pensaría en comprar uno, así que esperé, y esperé, y esperé. Y pensé: está bien, Señor, haré lo que dices y voy a confiar. Entonces, por fin pensé: bueno, tengo que hacer algo. Así que fui a un concesionario y me senté en un automóvil que escogí. Pensé y oré y hablé con Dios al respecto. Y luego me levanté y me fui. Luego regresé y me senté ahí, di vueltas como hace uno y revisé todo para ver cómo funcionaba. Fue como que Dios me dijera: ¿quieres esto o lo mejor que tengo? Y dije: quiero lo mejor que tienes. Y Dios dijo: pues no compres este auto. Así que, quizás unos cuantos meses después, fui con un amigo a una reunión y me dijo: ¿cuándo te vas a comprar un carro? Le contesté: pues he estado esperando que Dios me lo muestre. Y me dijo: pues, ¿qué clase de auto comprarías si fueras a comprar uno? Y sin pensarlo dije: pues, si fuera mi elección, compraría uno como este. Y 3 días después, recibí un cheque por correo para comprar ese auto. Ahora,
era mucho mejor que aquel que había visto, mucho más costoso. Desde luego, no siempre hago lo indicado. Al mudarnos a Atlanta vivimos con un amigo por 3 meses porque no conseguíamos casa. Por fin, después de buscar y buscar y buscar, dije, está bien, compraremos esta. Pero dije, ahora algo que quiero asegurarme de que se incluya en el contrato es que no haya agua en el sótano. Si hay agua en el sótano, no hay trato. Pues al llegar a la casa pensé, bueno, señor, no hice lo que me dijiste que hiciera, me adelanté a tu plan. Esa noche vino una terrible tormenta torrencial que puso 30 centímetros de agua en el sótano y me salvó. Ese mismo día encontré la casa donde nos mudamos, una casa nueva. El tiempo de Dios no es bueno, es perfecto, porque Él sabe todos los detalles, sabe el pasado, el presente y el futuro. Sabe lo que necesitamos, lo que queremos, qué es lo más sabio que podamos hacer. Nunca podemos equivocarnos al esperar el tiempo de Dios. Así que al pensar en las decisiones que toma y las que enfrenta, pregúntese, ¿tengo prisa? ¿Estoy esperando el tiempo de Dios? Y a menudo hablo con personas que están tomando grandes decisiones y me dicen por qué tienen que actuar ya. Y siempre estoy dispuesto a decir, ¿le ha dicho Dios que este es el momento propicio? Bueno, no siempre escucho de parte de Dios. Pues si no ha escuchado a Dios, más vale que escuche, porque Él tiene un tiempo propicio y un tiempo inoportuno. La Biblia dice en el Salmo 27, aguarda a Jehová, escuche esto, esfuérzate y aliéntese tu corazón. Sí, espera a Jehová. Ese versículo 14 lo repite, aguarda a Jehová, esfuérzate y aliéntese tu corazón. ¿Por qué dijo eso? Porque a veces se requiere valentía para esperar. Cuando el Espíritu de Dios le salvó, vino a morar en su vida por varias razones. Una de ellas fue para darle instrucción y guía en la vida, porque Dios sabe que nadie es apto en sí mismo para siempre tomar decisiones sabias. Así que tenemos al Espíritu Santo para advertirnos, para avivarnos a hacer lo correcto, siempre dispuesto y listo para mostrarnos lo correcto. Así que de lo que deseo hablar en este sencillo tema es cuando Dios nos pide esperar. Cuando Dios le pide que espere en su vida, ¿qué hace? Ora y dice, Señor, gracias por eso, pero creo que ya tengo todo esto resuelto, Señor. No. Cuando Dios pide que esperemos, justo es lo que Él quiere decir. Cualquiera sea el asunto, esperar hasta que Dios nos dé dirección. Alguien dirá, pues no creo que siempre escuche de Dios. Preste mucha atención. Si me escucha, diga amén. Por eso hay que aprender a escuchar a Dios cuando no tenemos nada apremiante. Uno no comienza así. Aprendemos a escuchar a Dios cuando no se trata de un gran asunto en la vida, cuando no hay presión. Nos acostumbramos a escuchar a Dios con los asuntos triviales en la vida, los que no son tan cruciales en el momento. Aprender a escuchar a Dios, a esperar su tiempo, creo que es el segundo principio más importante en la palabra. No se trata de que creamos o no en Dios. Me refiero a los creyentes, se trata de esperar en Dios hasta que tengamos dirección clara en qué hacer. Porque tenemos la promesa de la palabra de Dios. Él nos guiará. Entonces, pensémoslo por un momento. ¿Cuáles son los requisitos para esperar en Dios? Porque hay requisitos. Bien, el primero es tener fe en Dios. Si voy a esperar en Dios, debo confiar en Él, porque mi espera dice, confío en ti, Señor, que tu tiempo es mejor que el mío. Sabes lo que no sé. Tu tiempo siempre es bueno, así que confiaré en ti y esperaré a que me des permiso para ir más allá, o para hacer esto, o tener aquello, o comprar lo otro. No es que Dios esté privándonos de nada, Él solo quiere lo que es mejor para nosotros. Así que se requiere fe. O sea, ¿estoy dispuesto a confiar en Dios en su tiempo antes de tomar una decisión? Ahora, si alguien vive en desobediencia a Dios, es probable que no lo escuche. No puede, porque en su caso particular no quiere escucharlo. Pero hablo de quienes en verdad quieren hacer lo correcto. Quieren lo mejor para su vida, para su familia,
las decisiones que toma. Un segundo requisito es sencillo y es paciencia. En el Salmo 37, escuche lo que dice 3 veces en el Salmo 37, desde el versículo 1. No te impacientes. La segunda vez dice, guarda silencio ante Jehová y espera en él, no te alteres. Y la tercera vez, no te excites. 3 veces en ese salmo habla de no impacientarnos. O sea, no se permita impacientarse por algo cuando puede preguntarle a Dios al respecto. Ahora, si le preguntara, ¿cree que Dios le ama? Diría que sí, ¿verdad? ¿Qué incluiría en amor? ¿Acaso no incluiría buen consejo, buena guía, provisión, fortaleza, energía o lo que sea? ¿No incluiría todo eso en la guía y el amor de Dios por usted? Claro que sí. Si cree que Dios es quien dice ser, puede creer que Dios le mostrará el momento propicio para hacerlo todo. El tiempo de Dios siempre es perfecto. ¿Creo que Él siempre quiere lo mejor para mí? Sí, lo creo. Esperaré, pero mucha atención. Quizás diga, no tengo tiempo que perder. Nunca perdemos tiempo al esperar en Dios. Nunca. Siempre descubriremos que su tiempo es el propicio. Se necesita fe, paciencia y valentía. Y me encanta uno de mis versículos favoritos de la Biblia. Está en el primer capítulo de Josué. Dice, mira que te mando que te esfuerces y seas valiente. No temas ni desmayes, porque Jehová tu Dios estará contigo en donde quiera que vayas. Entonces, si estoy dispuesto a confiar en Dios, debo confiar en su tiempo. El tiempo de Dios es perfecto. Es perfecto. Quizás parezca tardío, pero su tiempo es perfecto, porque Dios sabe todos los factores que nos afectan. Requiere fe, requiere paciencia, requiere valentía, requiere determinación. Obedecer a Dios requiere determinación a veces por todas las cosas que otras personas piensan y lo que dicen, y quizás su influencia en nuestra vida y todo lo demás. Esperar requiere determinación. ¿Por qué vas a esperar? Esta es la oportunidad de tu vida. ¿Por qué esperar? Preste atención. Quizás las cosas parezcan muy acertadas, pero en el fondo, dentro de usted, el Espíritu Santo está advirtiéndole. Preste mucha atención. Si no obedecemos ni prestamos oído al Espíritu Santo, Él no habla más fuerte y más fuerte. Al principio habla fuerte, pero por la desobediencia lo escuchamos cada vez menos hasta no escuchar nada más. Hay que determinar, hay que decidir esperar en Dios, sobre todo cuando tenemos mucha presión. Hay que determinar esperar en Dios. Todo el mundo tiene una opinión respecto a algo. Y piénselo, se necesita fe, paciencia, valentía, determinación y fortaleza. No moverse hasta que Dios lo indique. No tomar una decisión hasta que Dios diga. Se necesita fuerza. Entonces, vamos a la palabra de Dios y ¿quién es la fuente de nuestra fortaleza? Dios Todopoderoso. Señor, si esto no es tu voluntad, dame fortaleza para decir no. Pon en mi corazón un anhelo tan grande por ti y por obedecerte que no quiera hacer nada que traiga desobediencia a mi vida. Se requiere fuerza para decir no, sobre todo si alguien está diciendo, vamos, estará bien. Déjame decirte por qué todo saldrá bien. Nadie puede hacer que Dios cambie de parecer diciéndonos que todo estará bien. Por eso hay que tener cuidado. Es fácil escuchar voces fuertes en lugar del tenue susurro del Espíritu Santo. Él no gritará, a menos que sea tan importante que Dios no lo tolerará y prevalezca con su cuidado soberano y venga con un rotundo no. Y Dios sabe cómo hacer eso. Así que vamos a repasarlos. Se necesita fe, paciencia, valentía, determinación y fortaleza. Luego, el último requisito es perseverancia. Hay que aguantar y escuchar a quienes nos dicen,
por qué sí y a quienes nos dicen por qué no hemos de soportarlo. O sea, toleramos sus sugerencias, su influencia, su testimonio, lo que sea, pero tenemos que decidir si seremos obedientes a Dios o no. Esperar en Dios es una lección que aprendemos, y tras escuchar este sermón pido a Dios Todopoderoso que al salir de aquí no olvide lo que ha escuchado. Si lo hace, estará en problemas. El mundo está lleno de problemas, de ofertas. La gente está llena de sugerencias de cómo debemos vivir y qué debemos hacer y qué no hacer. Hay una sola voz suprema que hemos de escuchar y es la de Dios. Obedezcamos a Dios y dejemos en sus manos las consecuencias. Pero esperar en Él hasta saber que hemos escuchado lo que nos pide. Dios no nos dirá que hagamos nada pecaminoso, desobediente, fuera de su voluntad. Por eso hablamos de andar en la voluntad de Dios, porque es el lugar más seguro, el mejor, el más sabio, el más feliz, el lugar más exitoso donde andar en su voluntad. ¿Nos perderemos cosas en la vida? Solo aquellas que no nos convienen. Obedezcamos a Dios. Tendremos lo que Dios sabe que nos conviene. Así que tenemos que decidir. ¿Escucharemos a Dios o a alguien más? Escuchar a Dios y andar en su tiempo, tomar decisiones conforme a su guía y dirección en nuestra vida es la única forma de vivir. Nuestras convicciones personales. ¿Qué convicciones tiene que no claudicará, que no abandonará, que no negará? ¿Qué convicciones? Y pensando en lo que enseña la Biblia, todos debemos tener convicciones básicas. Dios nos da convicciones para guiar nuestra vida, para protegernos, motivarnos a ser lo mejor y vivir como agrada a Dios. Y si le pregunto, ¿sabe cuáles son sus convicciones? Algunos quizás dirían que sí, pero otros dirían, pues no había pensado en eso. Escuche muy bien. Nuestras convicciones definen quiénes somos. Ellas revelan quiénes somos, cómo pensamos, nuestras preferencias, qué decidimos, a dónde vamos, cómo gastamos el dinero, cómo nos relacionamos con otros. Las convicciones son vitales en la vida. Y este mensaje se titula así, Nuestras convicciones personales. Vayamos a Hechos de los Apóstoles, capítulo 4, y veamos un poco del contexto. Pedro había predicado el gran sermón en el Pentecostés. 3.000 personas fueron salvas. Y luego volvió a predicar, y Pedro y Juan iban camino del templo, y vieron a un hombre que era paralítico. Y allí estaba esperando recibir de ellos algo que le fuese útil. Pero Pedro le dijo, no tengo plata ni oro, pero lo que tengo te doy. En el nombre de Jesucristo de Nazaret, anda. Esa fue su palabra.
y se levantó. Dice la Biblia que no solo caminó, sino brincó con gozo hasta el templo. La pasaban muy bien, gozándose por lo que le había dicho el Señor. Y claro, los fariseos, saduceos y del concilio se molestaron al saber de esto y del Jesús resucitado. Entonces encarcelaron a Pedro y a Juan, y luego volvieron a cuestionarlos y les advirtieron que no divulgaran esa ideología, esa creencia de que es Jesús de Nazaret quien sanara a este hombre. Y luego, en el capítulo 4, desde el versículo 17, dice la Biblia: Sin embargo, para que no se divulgue más entre el pueblo, amenacémosles para que no hablen de aquí en adelante a hombre alguno en este nombre. Y llamándolos, les intimaron que en ninguna manera hablasen ni enseñasen en el nombre de Jesús. Y ahora escuche esto. Mas Pedro y Juan respondieron diciéndoles: Juzgad si es justo delante de Dios obedecer a vosotros antes que a Dios, porque no podemos dejar de decir lo que hemos visto y oído. Lo vimos, lo escuchamos, no lo negaremos. Entonces yo le pregunto, ¿qué convicciones tiene que definitivamente no negará, no abandonará, ni de ningún modo claudicará? Son parte de quien es usted, están muy dentro suyo. Y las tiene, porque Dios ha hecho algo grande en su vida, y no hará concesiones bajo ninguna circunstancia. Deseo ahora que pensemos en varias cosas aquí. Deseo aclarar, en primer lugar, el significado de convicción, pues significa al menos una de tres acepciones. Por ejemplo, alguien puede ser convicto de un crimen que haya cometido, van a juicio y termina en prisión o hasta pierde la vida. Luego está la convicción de nuestras creencias. Creo esto, esta es mi convicción. Creo que Jesucristo es el Hijo resucitado de Dios. Creo que Jesucristo es el único camino al cielo. Y cualesquiera sean sus convicciones. Y luego está la convicción del Espíritu Santo. Y en Juan, capítulo 16, versículo 8, veámoslo por un momento. Escuche lo que pasa en el versículo 8. Juan 16. Se ha prometido el Espíritu Santo. Y el versículo 8 dice: Y cuando Él, el Espíritu Santo, venga, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. O sea, convencernos de pecado, convencernos de la justicia de Cristo, que hizo posible que Él muriera por nuestros pecados y del juicio venidero. Así que al pensar en convicción están esos tres aspectos. Entonces, si yo le preguntase cuáles son sus convicciones en torno a su vida cristiana, ¿establecen ciertos límites en su vida? ¿Le incomoda un poco decirle a alguien: bueno, esto es lo que creo? ¿Está usted propenso a claudicar en un grupo? ¿Qué clase de convicciones tiene? Y me gustaría diferenciar algo. Deseo distinguir entre una convicción y una preferencia. Es decir, una convicción es esa creencia sólida, inamovible, que tenemos, cuya base es nuestra confianza en la palabra de Dios. Pero una preferencia, mire, las convicciones no cambian, las preferencias sí cambian. Por ejemplo, una preferencia es algo que quizás hoy crea, pero podrían convencerme de algo mejor. O en una situación en particular podría estar dispuesto a desobedecer lo que creo. Las preferencias no rigen nuestra vida, ¿verdad? Nos gobernamos por convicciones. Las preferencias son para quienes dicen: creo esto hoy, pero podría creer aquello mañana. Eso no es convicción. Creo esto en esta situación, pero si estuviese en aquel tipo de situación, no sé lo que haría. Eso es una preferencia. Los creyentes vivimos por convicciones. Así que deseo darle una definición de convicción. Escuche y luego escríbala, por favor. Tener convicciones es estar
tan plenamente convencido de que algo es totalmente cierto y que asume una postura sin importar las consecuencias. Fíjese, tener convicciones es estar tan plenamente convencido de que algo es totalmente cierto que asume una postura sin importar las consecuencias. Esa debe ser nuestra actitud en torno a la palabra de Dios, en torno a Jesucristo y a lo que enseña este libro de Génesis al Apocalipsis. Debe tener convicción al respecto. Hay que tener convicción en lo que creemos y en cómo vivir y cómo hemos de morir. Y es una relación con el Señor Jesucristo. Las convicciones se basan en principios. Esto dice la Biblia. Esto es lo que creo. Las preferencias, sin embargo, se basan en un ir y venir. Y quienes viven según sus preferencias creen esto hoy y aquello mañana. Depende de la circunstancia, ¿verdad? Depende de cuál sea la oferta. Depende de cuál sea la tentación. Y nunca se sabe dónde está la persona que se rige por preferencias. Pregúntese, ¿rijo mi vida por preferencias o por las convicciones básicas en mi vida que definen quién soy yo? Las preferencias van y vienen, pero las convicciones son líneas rectas. Esto es lo que creo, y por esta razón lo creo. ¿En cuál categoría entra usted? ¿Vive por preferencias o por convicciones? Entonces, al pensar en esto, al considerar eso, pienso en las características, por ejemplo, de una persona con convicción. Veamos a Pedro y a Juan. Allí estaban. Habían visto personalmente al Señor Jesús. Estaba en sus vidas y corazones, y lo defendían. Pedro acaba de predicar un gran sermón y ahora iban camino al templo a orar. Y ven a este hombre que pide sanidad. Note lo que dijo Pedro. En el nombre de Jesucristo de Nazaret. Para que no quede ninguna duda de quién hablamos. Jesucristo de Nazaret. Y le dijo, levántate y anda. Y lo hizo. ¿Cómo podría negar el gran poder de la fe en el Señor Jesucristo? No podría. Entonces, al pensar en las características de una persona con convicciones, ciertamente son evidentes en su vida. Le pido que escriba estas características y examine su propia vida. ¿Son ciertas en usted? La primera es esta. Una persona con convicción es alguien que vive con un sentido de propósito. Hay un propósito en su vida. Saben a dónde van, saben cómo llegarán allí. Es un andar, una senda definida. Tienen convicciones. Ciertas cosas cuadran en su vida, otras no cuadran en su vida. Si creemos en esta Biblia, no deberíamos dudar qué son las convicciones de Dios y qué son los pecados que nos rodean por doquier. Así que la pregunta es esta. ¿Tiene un sentido de propósito en su vida guiado por convicciones bíblicas básicas? Quizás diga, pues no soy de mente tan cerrada. Pues ya está en problemas. Lo que está dispuesto a decir es, puedo estar hoy aquí y allá mañana. Puedo creer eso mañana y esto hoy. Es indiferente. Voy con el viento, voy a donde haya provecho, voy con la mayoría, voy a donde haya placer. Si es así, no tiene sentido real de propósito ni convicción en su vida. La segunda característica es esta, fe en Dios, para poder vivir esas convicciones. Si es una persona con convicción, tiene fe en la veracidad de la palabra de Dios, tiene fe en Jesucristo y que Él es el Salvador que resucitó y vive en el corazón y en la vida de todo el que lo acepte como su Salvador personal. Tiene convicciones definidas y las vive por fe en la palabra de Dios. La tercera característica es esta: valentía ante los desafíos de otros. Podría preguntarle cuáles son sus convicciones hoy en la iglesia. Si le dijese, ¿se pondría de pie y me diría sus convicciones básicas? ¿Se pondría de pie y diría todo lo que siente que puede decir aquí en la iglesia?
y va a trabajar el lunes y está frente a unas 5 o 6 personas que dicen: no entiendo a esos cristianos, ni entiendo la Biblia, son tan cerrados de mente, creen que Jesucristo es el único camino al cielo. Entonces, ¿qué diría? ¿Se escabulliría callado o diría: esto es lo que dice la Biblia, soy seguidor de Jesucristo y nunca claudicaría de mi estilo de vida? ¿Qué diría? Depende. Depende de cuánta valentía tenga. Y para ser un verdadero seguidor de Jesús, hoy por hoy, se necesita valentía. Por el mundo en que vivimos, de lo que la mayoría no se percata. De eso hablaremos. Otra cualidad cierta sería: me mantiene la perspectiva global en mente. Al ser desafiado por sus convicciones, piensa en la perspectiva global. Este es el cuadro completo. Si cedo y claudico de mi convicción y niego lo que verdaderamente creo, ¿cuál será el efecto a largo plazo en la vida de él o de ella o de ellos, de quienes me ven o escuchan negar lo que digo que creo? Así que una característica es mantener el cuadro completo en la mente. Y les digo a quienes son padres, en el nombre de Jesús deben enseñar a sus hijos desde muy pequeños las convicciones bíblicas básicas. Si les dejan hacer lo que quieran, es porque así viven los padres. Que Dios ayude a los padres cuyo amor por sus hijos no es más que dejarles ir a donde quieran y sin darles convicciones bíblicas que rijan sus vidas. Dios lo puso aquí por nuestro bien, nuestra protección y como guía para una vida agradable a Él. Así que, o se regodea como el mundo, o tiene la valentía de llevar una vida recta y piadosa. Y sabe lo que es vivir en rectitud, desde luego. Alguien que tiene convicciones reales, tiene una fortaleza inusual. Y permítame decirle por qué. Permítame decirle por qué. Porque al aceptar a Cristo, el Espíritu Santo vino a su vida y le selló como hijo de Dios. Por eso es que no nos preocupa el que perdiéramos la salvación. No se puede. Somos salvos por la sangre de Cristo. Escuche lo que dice. Él le selló hasta el día de la redención, hasta que Dios le llame a su presencia. Usted es hijo de Dios. Y así que el Espíritu Santo mora en usted. ¿Y cuál es la obra del Espíritu Santo? La Biblia lo dice muy claro. La obra del Espíritu Santo es facultarle, ayudarle a entender la verdad, prepararle para tener la fortaleza física, espiritual y moral para hacer lo correcto. La fortaleza para poder entender lo que dice la Biblia y por qué lo dice. La fortaleza para estar firme en las pruebas y en el peligro. El Espíritu Santo está allí y Él dijo: cuando mande al Consolador, tiene usted al Espíritu Santo que le faculta, le fortalece, le guía y le dirige. No está solo. Y puede que alguien diga: bueno, vivo rodeado de personas, pero me siento absolutamente solo. Olvídese de eso. Si es hijo de Dios, no puede estar solo. Tiene el sello y la morada del Espíritu Santo. Él ha prometido estar con usted para lo que necesite. Así que tendrá una gran fortaleza. Quizás piense: no sabía que tendría el coraje de mantener mi postura así. Claro que sí. Y también tendrá visión. Cuando el Espíritu de Dios mora en usted, tendrá visión. Podrá ver las cosas que parecen ser algo cuando realmente no lo son. Y podrá discernir el engaño y sabrá que lo que ve no está bien. Lo que ve es mentira y las promesas son mentiras. Y todo lo que le arroja el mundo, que le promete paz, felicidad, prosperidad y todo lo demás, que es una gran mentira de Satanás. Y le aseguro, he visto que ha surgido una generación de personas que les importa muy poco la moralidad. Esta es la sociedad en que vivimos.
Así que pensemos un momento, ¿por qué claudicamos de nuestras convicciones? Por ejemplo, en su oficina o en su escuela o quizás en su propia familia. ¿Por qué? Si sabe lo correcto. ¿Por qué dice, pero de todos modos lo haré? ¿Por qué? ¿Por qué sacrificamos nuestras convicciones? Creo que hay 4 razones. Y la primera es temor a las críticas. Mañana va al trabajo y sus compañeros hablan de que estuvieron bebiendo o de fiesta toda la noche y uno dice, estoy casado con esta, pero la pasé muy bien con fulana. ¿Qué dice usted? ¿Acaso les diría, esa no es una forma sabia de vivir? No, porque por temor a las críticas hacemos esto. Y decimos, bueno, yo entiendo, todo el mundo es diferente. Esa no es la respuesta. Entiendo que todo el mundo tiene derecho a pensar lo que quiera. Sí, tienen ese derecho, pero no debe decir eso como creyente. Lo que debe decir es, ¿has pensado en cómo se siente Dios por lo que estás haciendo? No me hables de Dios. Y de todas maneras se lo diré, y sabe, ya que su motivación es ayudarles. Me sorprende escuchar a la gente en conversaciones totalmente contrarias a Dios. Y quieren cerciorarse que nadie objete, porque están en su derecho, y lo están. Tengo derecho a creer lo que quiera creer, así es, y yo tengo el derecho y la responsabilidad de al menos decirle que hay otra senda, y es el camino de Dios. Esa es nuestra responsabilidad. Pero el temor a las críticas, y también el temor al fracaso. Algunas personas no mantienen sus convicciones porque piensan, bueno, ¿y qué tal si fracaso? ¿Qué tal si claudico? ¿Qué tal si mis amigos me abandonan? En otras palabras, hacen concesiones en sus convicciones por temor a fracasar en su relación, a no ser la clase de amigo que su amigo quiere. Escuche, debemos ser la clase de amigos que necesitan, no los que quieran, sino los que necesiten. Y escuchen, la mayoría de las personas no están dispuestas a defender sus convicciones por temor al fracaso, hasta cierto punto. Temor a la crítica, temor al rechazo. Bueno, si creo eso, no me dejarán formar parte de esto, me rechazarán. Adivine quién fue rechazado. Jesús, Pedro, Pablo y muchos más. Seremos rechazados por otros. Y permítame preguntarle, ¿no preferiría usted vivir de un modo que agrade a Jesucristo y seguir sus mandamientos y hacer lo que Él quiere que haga, porque tiene el mejor plan para usted? ¿No prefiere eso, aunque reciba un poco de objeción y rechazo? ¿O preferiría dejar todo lo que Dios le tiene para agradar a unos cuantos? ¿Qué tal si toma decisiones para agradar a alguien que no volverá a ver después de 1 año o de 1 mes? Si toma una decisión inmoral, y no volverá a verles, ¿no le parece que es una insensatez y estupidez que sacrifique su pureza o lo que sea por alguien a quien no volverá a ver? Eso es hacer concesiones. ¿Qué pasa con nuestras convicciones? También está el temor a las pérdidas. Si mantengo mis convicciones, quizás pierda mis amistades. Mire, ellos no son sus reales y verdaderos amigos. Si tiene que desobedecer a Dios para andar con ellos, no son sus amigos. No solo los jóvenes, adultos también, hombres, mujeres. Bueno, tengo que hacer tal cosa porque fulano cree esto y si voy a ser parte de ese grupo tan maravilloso de gente rica, tengo que creer lo que ellos creen. Claro que no. Pues no me querrán de amigo. No son sus amigos. Cualquiera que le aleje de Jesucristo no es su amigo, quien quiera que sea. Entonces, le diría, en esta generación es hora de que el pueblo de Dios tome una firme postura piadosa y deje que las consecuencias sean lo que sean. Pero nosotros, al estar frente al Señor Jesucristo, querremos haber sido fieles a Él y a su palabra, sin importar lo que pase. Y entonces yo le pregunto, ¿qué convicciones tiene que no abandonará?
que no claudicará, que no negará. Un día de estos estará frente al Señor y dará cuenta de su vida. Alguien con convicciones firmes, piadosas, puede tener un gran impacto en sus amigos, en sus socios de negocios, en quien sea que les rodee. Debemos ser temerosos de Dios, con convicciones firmes basadas en la palabra de Dios, no en alguna opinión política ni basadas en la opinión de algún club. Nuestras convicciones deben basarse en la Biblia, porque las demás cosas pasarán, las demás cosas serán pasajeras, pero la palabra de Dios nunca pasará. Y le exhorto a examinar sus convicciones y a preguntarse, ¿cuáles son mis convicciones? ¿Qué creo? ¿Y qué creo con firmeza para poder comunicarlo, sabiendo que seré rechazado? Entonces, ¿qué clase de vida está llevando? Quizás diga, vivo la vida que quiero vivir, pero ¿ha pensado en las consecuencias de vivir como vive? Si vive sin Cristo, lo más probable es que no sea feliz, ni quede satisfecho con las consecuencias que encontrará en el futuro. Mi oración a Dios por usted es que se detenga a pensar dónde pasará la eternidad. Piense cuál es su relación con el Dios Todopoderoso. Y quizás usted diga, no creo en Dios. Tal vez no crea en Dios, pero Él sigue allí. ¿Cuál es su respuesta a Dios? Lo más sabio que puede hacer quizás sea decirle, Señor, no entiendo mucho de esto, pero quiero lo mejor para mi vida. Sé que he pecado contra ti y necesito ser perdonado. Te pido que perdones mis pecados. El pastor dijo que moriste en la cruz y pagaste todos mis pecados. Lo creo. Te pido que perdones mis pecados y me salves hoy, amado Dios. Muéstrame la clase de compromisos que debo hacer, la clase de convicciones que debo tener. Dijo que el Espíritu Santo me ayudará. Te pido que el Espíritu Santo obre en mi vida, de modo que me haga la persona que quieres que sea, no importa cuáles sean las consecuencias. Si toma esta decisión, su vida cambiará, y cambiará para siempre. Amén. Padre, te damos gracias por darnos al Espíritu Santo para ayudarnos en tiempos difíciles. Te pedimos que nos ayudes a ser muy claros en respecto a nuestras convicciones, a no cubrirlas, ni esconderlas, ni estar dispuestos a cambiarlas para agradar a otros. Pero ya que tu palabra nos enseña claramente cómo vivir, ayúdanos a vivir sin temor, valiente y osadamente en todo momento, dándote honra y gloria. En el nombre de Jesús. Amén.